porque eres valiente. Porque en el fondo aún tienes alma de niño y te gusta jugar. Te gusta creer en los cuentos de hadas y que cuando sonríes, el mundo es un lugar mejor. Y fue entonces que empecé a escribir sobre la golpiza del 23. Y las cosas debieron quedar ahí, pero no fue así. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora. Por primera vez, se vio algo que no se había visto antes. Los alumnos del Politécnico y de la UNAM se unificaron. ¿Y cómo no lo iban a hacer? Pues si tenían más similitudes que diferencias. Y entre todos, lucharon por defenderlas. Al día siguiente, el 24, en la escuela solo se hablaba de lo que había pasado. Decían que la policía había entrado a unas vocacionales y había golpeado a todos, que hasta una maestra de matemáticas, que querían hacer una huelga y no sé qué tanto. No, hombre, si hasta contentos deberían de estar, ya ni clases iban a tener. No, hombre, si la voz se corrió rapidísimo. El 24 se unió a la Facultad de Ciencias Políticas. Yo tenía varios amigos ahí, por eso me enteré. Y apenas lo escuché, supe que tenía que unirme y correr la voz. Los estudiantes empezaron a presionar a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, pues para que tomara cartas en el asunto. Pues ante todo esto tuvieron que ceder. Y fue entonces que se convocó una marcha para el 26 de julio. Mi papá ese día no llegó a comer, que porque los habían citado para hablar del asunto ese de las marchas. Estaba furioso, que porque los estudiantes vagos esos no tenían nada mejor que hacer. Nos contó de la pelea del 22. Nos dijo que los que se habían peleado eran dos bandas de por ahí de la zona, los Ciudadelos y las Arañas, y que pues por supuesto pues era su deber agarrarlos. Solo que pues que se habían confundido y que habían agarrado a alguno que otro estudiante que se andaba por ahí. También me dijo que al día siguiente tendría que vigilar dos marchas, una de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y la otra convocada por los locos esos comunistas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Tan largos los nombres, ¿verdad? Pero no se me olvidan. Ninguna de las dos marchas se tocaría en ningún punto. Yo iba a participar en la de los estudiantes técnicos, aunque también tenía algunos amigos del Partido Comunista que me invitaron a su marcha, pero pues no iba a ir porque no era para lo mismo. La de estudiantes técnicos era en protesta a la golpiza, y la del Partido Comunista pues era para celebrar un aniversario más de la toma del cuartel de Moncada allá en Cuba. Para celebrar un aniversario más de su revolución, pues. Si Fidel no tenía malas ideas, de verdad quería un cambio para su país. Pero ya sabes que aquí se encargan de decirnos que es el diablo y que los comunistas son demonios. Para ese momento, nadie sabía que el gobierno ya tenía una estrategia cruda y enfermiza, pero que iba a funcionar más que nunca. Mi papá me llamó en privado. Me dijo que tuviera mucho cuidado con meterme a esas cosas de las marchas y grupitos de revoltosos, que estaban locos. Pero también me dijo algo que me dio escalofríos, que en las calles todo el tiempo habían espías, que eran gente como tú y como yo, que recibían pago del gobierno para vigilarnos a todos, y que estaban pendientes de quién se moviera. Estaban por todas partes. Uno no podía salir a la calle a tomarse un café y hablar verdades sin esa sensación de que te están viendo. Pues es que cualquiera a tu alrededor podía ser un espía del gobierno. Les pagaban una miseria, pero les gustaba sentirse parte del sistema, saber que eran intocables. Y habían cientos, quizás miles, y todos vigilándote. No, pues ya estaba ahí en la marcha. Había un buen de gente, muchísimos gritando, platicando, contando chistes, de todo. Todos estábamos contentos, aunque algunos sí se veían muy indignados. ¡Chales! ¡Qué aguados! Ya ni mi primo que estaba todo golpeado el pobre. Y cuando terminó el meeting, pues ya muchos habían ido al hemiciclo Juárez, donde terminó la otra marcha. Y yo dije, pues yo igual voy, porque seguro que me encuentro ahí algunos amigos del Partido Comunista.
Y yo estaba llegando cuando de repente alguien se subió al estrado y empezó a invitarnos a marchar rumbo al Zócalo. El Zócalo era un lugar sagrado. ¿Cómo pudieron pensar que podían tomarlo así como así? Digo, si aquí en México hay que pedirle permiso al Departamento del Distrito Federal pues, para poder hacer una marcha pacífica. ¿Cómo pudieron pensar que podían cambiar de planes? Mi hermano llevaba más de 2 días llegando más tarde de lo normal. Se estaba reuniendo en casa de uno de sus amigos para planear cómo iban a vengarse de la policía. Lo primero eran las piedras. Y empezamos a caminar al Zócalo. Se sentía la adrenalina. Habían alrededor de unos 2000 jóvenes marchando hacia el Zócalo. Y entre las calles 5 de Mayo y Palma ingresaron los policías. Y eso detonó el primer enfrentamiento. Y comenzó la acción. Leo y sus amigos llegaron al mitin eso de las 6:30 y ahí se quedaron un rato. Cuando la policía atacó, ellos iniciaron su plan. Levantaron las alcantarillas y las aporrearon contra el suelo para hacer piedras. Otros lo siguieron. La policía recibió una lluvia de piedras cimentadas de madre, bien merecidas. Entró otro convoy de policías y sentí como mi repulsión iba en aumento. No lo iban a tener fácil esos desgraciados. En eso llegó el general Mendioleo Cercero, que es el subjefe de la policía preventiva del DF, con otros compañeros de mi papá, también policías, nada más que vestidos de civiles. El general creyó que con su presencia iban a calmarse todos, pero le llovieron piedras. La cosa estaba buenísima. Enlazamos de todos esos desgraciados. Algunos corrimos a la preparatoria 2 y 3 y secuestramos 2 camiones de pasajeros. Así nomás solo te subías y le decías, órale, órale, bájate, bájate. Y pues como éramos un buen, les daba miedo y se salían. Eso era poder. Unos estudiantes empezaron a quemar unos camiones de pasajeros. Y cuando llegaron los bomberos los rechazaron, no los dejaron entrar. Pues es que era estúpido. Pero ¿qué más podías hacer contra esos hijos de la chingada de la policía? Teníamos que enseñarles que no podían tratarnos como perros. Si hay algo que caracteriza a la mayoría de los policías en nuestro país, es la ignorancia. No entienden de razones, no saben dialogar. Solo obedecen órdenes y se burlan en tu cara, que dicen que son intocables. Lo que no se dan cuenta los muy estúpidos es que el gobierno que nos jode a nosotros es el mismo que se los jode a ellos. Esa noche, la policía informó que había actuado a petición del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, José Cebreros Manjares. Dijeron que él solicitó la intervención de los elementos de la policía. En ese momento, la Federación pasó a la historia como la gran traidora. Y así se fue toda la madrugada. Se hablaba de 7 muertos, 500 heridos y más o menos 200 detenidos. Aquello fue monumental. En la Dirección Federal de Seguridad solo se reportaron 5 heridos. Nada grave. Pero pues, mi papá no llegó a dormir esa noche, sino hasta la mañana siguiente. Tenía cara de asustado. No quería hablar. Solo me dio un beso y se fue a dormir. Mi mamá nunca pudo enfrentar a mi papá. Siempre le tuvo demasiado miedo, pero nos quería muchísimo. Y desde ese día la vi empezar a cambiar. Ya no dormía ni comía nada hasta que llegara Leonardo. El cabello empezó a caérsele. Siempre estaba de pie, dando vueltas. Y de vez en cuando lo veía rezando un rosario. Si no tienen un peso de tontos. La mañana del 27 ya todos sabíamos perfectamente cuál era la excusa del jefe de la policía. Se atrevió a decir esa frase que a partir de ese momento sería utilizada hasta por el presidente para justificar a los muertos, a los desaparecidos, a los golpeados. Que estábamos frente a una conjura internacional comunista. Que los demonios comunistas estaban tratando de sabotear la digna Olimpiada Mexicana y de fastidiar a Estados Unidos a través del vecino. ¡Qué estupidez, hermano! Ahora enfrentábamos no solo a un grupo de simples estudiantes cuya única arma era su voz,
sus plumas, sus libros, sino que ya era todo un grupo de terroristas perfectamente organizados para derrocar al capitalismo. En un país tan soberano como el nuestro, en un país que está viviendo el esplendor de su paz, de su riqueza, de su éxito ante el mundo, claro que sí. Y además nos decían que la cabeza de los movimientos eran los líderes del Partido Comunista y que las marchas habían tenido como única finalidad causar desórdenes para que la policía tuviera que intervenir. En las primeras horas del 27 de julio, la policía entró a las oficinas del Partido Comunista Mexicano, saqueó todo, arrestó a todos, y luego se fue a las oficinas del periódico La Voz y lo clausuró. Y luego hizo lo mismo en las oficinas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Localizó a todos los que en su lista aparecían como comunistas y los encarceló. Y lo hizo sabiendo que no tenía nada que ver con el movimiento, o no tanto como ellos querían pensar. Mi hermano estaba eufórico. Él y sus amigos habían salido bien parados. Mi mamá era un manojo de nervios cada vez que él salía. Pero Leonardo tenía hambre de más. Desde el 23 de julio, los alumnos fueron construyendo una forma intuitiva de organizarse. Todos andaban al mismo compás, debatiendo, proponiendo, actuando. Era un fenómeno increíble, pero lo más importante es que habían probado el sabor a decidir por sí mismos, el sabor a ser rebeldes, el sabor a libertad. Ya en ese momento, la bronca ya era personal. Esos culeros de la policía se habían pasado de la raya. Yo y unos amigos nos dimos cuenta de que habían algunos que estaban haciendo folletos para repartir. Nos unimos a ellos. Comenzamos a repartir como locos. Era pura información para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y nos ayude con dinero, como sea. Ya para eso, comencé a entender de verdad el porqué de todo el desmadre. En las noticias no se decía nada, si acaso una que otra cosita, pero nada comparado con lo que Leo me contaba. Es que casi nunca me contaba nada, pero me dijo que la tele y los periódicos estaban vendidos, y que había un grupo de estudiantes encargados de repartir volantes para hacer que la gente se informe, y que su deber era protegerlos. El desmadre que se armó el 26, los presos y los golpeados, fueron razón suficiente para que se generalizara el paro indefinido en las escuelas, sobre todo en la zona centro. A partir de este momento, el centro histórico es zona de guerra. Ahora el gobierno ya tenía un enemigo público, los agitadores comunistas, y con esto no solo estaba en peligro el poder y su autoridad, sino el país entero. El 29, los de la Prepa 7 se agarraron a 2 policías y los iban encerrados un buen rato. El transporte público se suspendió en el centro histórico. Para la noche, las vocacionales 2, 4 y 7 se unieron al paro, y contando. Estábamos frente a una bomba de tiempo, y mi hermano y sus amigos eran la pólvora. Nadie sabía tampoco que mientras el presidente Díaz Ordaz estaba de gira por el Pacífico, tanto Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación, junto con Alfonso Corona del Rosal, quien era jefe de gobierno, tuvieron una reunión en donde entre ellos hicieron un nuevo plan de ataque. Y por medio de una llamada telefónica, le dijeron al presidente que la ciudad entera corría peligro. Corona del Rosal estaba manipulado por Luis Echeverría y por eso se encargó de hacer la particular petición. Y el presidente Díaz Ordaz aceptó. Y a las 0 horas del 30 de julio se abrieron las puertas del cuartel militar. Salieron más de 2000 elementos a las calles y todos ellos estaban listos para atacar. Es duro cuando miras a un compañero ser arrestado, torturado, golpeado. Pero ¿sabes que estás haciendo lo correcto? Cuando a pesar de todo eso te mira y sonríe. Y es entonces cuando entiendes que mientras sigas creyendo en tus sueños de niño, la lucha nunca se apagará. Y que el sabor a libertad es tu mayor recompensa.